China, o como algunos le conocen, el gigante asiático. Es la segunda economía más grande del mundo y la primera en términos de de paridad de poder adquisitivo según el FMI. Una de sus iniciativas más importantes en infraestructura es la Belt and Road Initiative, que busca conectar con enlaces marítimos y ferroviarios China, Europa y demás partes del mundo. Es una de las propuestas más ambiciosas a nivel económico y fue propuesta en 2013 por su actual presidente Xi Jinping. Pero por supuesto, ser una gran potencia ha significado dejar claro que es la más fuerte en su región, como en el caso de Filipinas. El conflicto entre China y Filipinas se fundamenta en el alegato por parte de China del control de unas islas llamadas Spratly por razones históricas. Para definir esta controversia, fue llevado a un tribunal de arbitramiento, el cual entregó la soberanía a Filipinas por sobre las islas. Ante esto, los movimientos chinos se han basado en la creación de islas artificiales, en las cuales ha creado bases militares y ha acercado portaaviones a territorio filipino. En este sentido, necesitamos entender por qué sucede esto, y este comportamiento de los estados nos lo explica Hans Morgenthau. En el realismo hay unas premisas fundamentales. Entre ellas están la anarquía en el sistema internacional, por un lado, también los estados como actores principales en las relaciones internacionales. Estos estados son racionales y tienen un carácter unitario. De igual forma, ellos siempre consideran el interés nacional en términos de poder, es decir, tanto como un medio como un fin, por lo cual se necesita adquirir capacidades militares para poder, pues, tener una posición ante cualquier ataque de un enemigo potencial, que pues es básicamente cualquier otro estado. De igual forma, también se considera que los estados no pueden delegar la tarea pues de su seguridad a organizaciones internacionales ni al derecho internacional. Eso no es eficiente, no es efectivo. También la diplomacia que se tiene que usar es diplomacia coercitiva. Tengo que disuadir de alguna u otra forma y condicionar las decisiones de los otros estados para garantizar mi supervivencia. Y por último, las medidas unilaterales siempre van a ser pues más efectivas que las acciones multilaterales. Después de escuchar este recuerdo de nuestro archivo, quisimos entender cuáles son las fortalezas geoestratégicas que tiene China para poder hacer esto. Para darle respuesta hemos invitado al doctor Charles Edel, un investigador del Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de Sydney. El poderío de China cada vez se hace más indiscutible. Con respecto al tamaño, es el tercer país más grande de todo el mundo y está muy cerca de Canadá, no es mucha la diferencia. En cuanto a ubicación, tiene una ubicación estratégica, limita con 14 países y son 14 países con los que ha tenido tensiones ocasionales, pero nunca han escalado y guarda simpatía con bastantes de ellos. Entre inclusive los países cercanos hay una gran conexión y la iniciativa de la ruta, de la franja y la ruta, pues ha posicionado a China aún más en materia económica. La segunda economía más grande y la más grande de la región, eso le da un poder con respecto a los otros muy abrumador porque ni siquiera India, una potencia emergente muy grande, ha podido igualar de alguna forma pues el milagro económico que logró China. Y esto es fundamental para entender las fortalezas, particularmente en el mar meridional, con respecto a su posible rival que puede ser Estados Unidos, que le puede hacer un contrapeso de alguna u otra forma porque Rusia está alineado con él. Básicamente el control del mar chino ha sido astronómico, el crecimiento militar ha sido sumamente impresionante. La creación de navíos que aunque no superan el Theodore Roosevelt, han desarrollado mecanismos que el Theodore Roosevelt, que es el buque más grande de Estados Unidos y que se encuentra en la zona del Pacífico, han logrado desarrollar sistemas de defensa que permiten la no intromisión por parte de otros estados a sus asuntos. Esto le ha dado garantía de poder acercarse más al control de una zona que es fundamental en materia geopolítica, como lo es el Mar Meridional, por donde pasa cerca del 90% del comercio marítimo mundial. Entonces, son claros los intereses de China y siempre esto se puede explicar mucho de la mano por Hans Morgenthau en su realismo, donde nos señala que a pesar de que
que el derecho internacional no es la forma de acceder a las cosas, sino que el poder militar es el que lo define. Eso ha venido haciendo China. Un tribunal de arbitramiento no le concedió pues la soberanía por sobre las islas Spratly, y aún así se ha venido acercando cada vez más con su poderío naval. Entonces, en ese sentido, las fortalezas parecen como ineludibles. Muchas gracias por la invitación. A pesar de los intentos de China por mantener su poder, tiene una pieza faltante. Richard Armitage nos explica cuál es su debilidad geoestratégica. Por supuesto, China ha cometido errores a la hora de abordar este problema, y es un poco sus debilidades geoestratégicas. Básicamente es el abuso del hard power, eh, ignorar lo que podría ser el concepto de smart power, que es básicamente ese balance entre sí el poder militar, pero contrastado con el soft power, que es ese poder de alianzas, ese poder de organización internacional. China no ha tenido un balance con eso, ha tenido una estrategia muy agresiva, lo cual no le ha permitido en últimas incursionar bien eh, para conseguir sus objetivos, que en últimas siempre van a ser el poder bajo la lógica realista. En este mismo orden de ideas es importante entender la posición de Estados Unidos frente a Filipinas, y es que es uno de sus aliados estratégicos más importantes a lo largo de la historia, con presencia de 5 bases militares en el país asiático, lo cual nos lo explicará nuestro corresponsal de Telesur. Permítame empezar con un recuento histórico, y es que en 2016 se firma el EDCA, que es el Acuerdo de Cooperación para Mejorar la Defensa entre Filipinas y Estados Unidos, que establecía al menos el uso de 5 bases militares estadounidenses en el país asiático. Básicamente son bases aéreas entre las que se encuentra la Antonio Bautista, la base Pampanga, la base Mactán Benito el Buen y la base Ramón Magsaysay. Estos son algunos de los puntos estratégicos para Estados Unidos con respecto a Filipinas, que siempre ha considerado un aliado y un eje estratégico y fundamental para controlar los intereses chinos. Reportando desde San Francisco para Telesur. Muchas gracias. Mi nombre es John Jairo Tibocha y soy la persona que está detrás de este trabajo investigativo. Llegados a este punto es pertinente reflexionar sobre algunas de las conclusiones que nos quedan después de este recorrido académico. Principalmente, podemos pensar en el debilitamiento de la posición estadounidense en el mar meridional chino, que de alguna u otra forma ha tenido una gran influencia por parte de la potencia y que el realismo ha permitido explicar perfectamente las acciones de la misma. Se ha decantado por escoger una ruta más fuerte, una ruta firme que deje ver el poderío militar chino. La creación de bases militares a lo largo del territorio del mar meridional muestra que China no está dispuesta a negociar, que China está decidida a hacerse valer en el sistema internacional y que de alguna u otra forma Filipinas no lo puede evitar. Su debilidad militar no le permite llevar ningún tipo de acciones, tanto así que el portavoz del presidente chino, Rodrigo Duterte, ha mencionado que no pueden hacer ningún tipo de acciones con respecto al avance chino. Está a la deriva y parece que cada vez tiene más incentivos para alinearse a los intereses del gigante asiático, mucho más alejándose de quien ha sido su aliado tradicional por muchos años, Estados Unidos.